Buen día, mis amados hermanos y amigos. Continuamos esta mañana, ya casi estamos llegando a fin de mes, y una mirada en Jesús, sus enseñanzas, sus principios para cada uno de nosotros. Y el título de esta mañana es La poca fe obstaculiza el obrar del Señor. Su lectura, sus textos paralelos, ahí yo siempre dejo textos de apoyo, hoy no los he utilizado por cuestiones de tiempo, pero usted los puede encontrar a montones y hacer mejorar todavía este estudio. Y ahora estamos en Lucas 9, versículo 40 al 41. Mire qué hermoso, sería bonito que usted vaya leyendo los evangelios libro por libro, vaya estudiando cuántas cosas que Dios tiene para enseñarnos allí, para hacer el hábito también de la lectura. Recuerde que el enemigo, una de las formas que utiliza para desanimarnos, para que perdamos la fe, es que no vayamos a la palabra, que la consideremos aburrida o no queramos hacerlo. Él usa muchas estrategias que usted no se imagina y nadie está exento a poder dejar este tiempo para estar ahí donde nosotros es para mí la fuente de vida, de agua eterna, para poder soportar todo lo que Dios tiene por delante para nosotros. Y vamos con el versículo 40, versículo 41, dice lo siguiente: y rogué, dice, a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá un hijo. El contexto era eso, un padre buscando ayuda para su hijo, un joven con un espíritu. En unos casos, ya lo vamos a ver en Marcos 9:17, dice que tenía un espíritu mudo y desde niño. En Mateo 17:15 dice que era lunático, que significa que había cambio brusco de carácter en él. Y Jesús le reprende. Ahí en Marcos 9:25 dice que Jesús reprende el espíritu inmundo, llamándole, dice, espíritu mudo y sordo. Mire qué increíble. Se recuerda que anteriormente vimos lo que eran los espíritus inmundos, que son como, la legión era como 2000 que están ahí, entonces son diferentes. Mire, aquí había mudo, sordo, lunático, todas las cosas que la influencia que ellos pueden tener en la vida de una persona, sobre todo que no conoce de Cristo y que se había posesionado. No dice aquí la palabra de qué manera las puertas fueron abiertas, pero este padre estaba angustiado por su hijo, queriéndolo liberar. Desde pequeño él no hablaba, era sordo, era muchos de esos casos posiblemente sean eso, no todos realmente van a suceder así. Y dice ahí que él le dice: mira, fuimos a buscar a tus discípulos, a los cuales él ya les había dado el poder para sanar, para liberar. Pero le dice él, pero ellos no pudieron. Interesante, ¿no? Porque ellos, teniendo todo, habiéndoseles dado todo, no pudieron. Y Jesús les responde. Y ahí va para todo, va tanto para los discípulos como para la multitud, cuando él les dice: oh generación incrédula y perversa. Ahí mismo está diciendo cuál había sido el impedimento, también la falta de fe y la maldad del corazón del hombre. ¿Y hasta cuándo he de estar aquí? O sea, yo no siempre voy a estar aquí. En otras palabras, yo no siempre voy a estar con ustedes. Tienen que crecer en fe, tienen que creer, tienen que recibir de mí y practicarlo. Porque yo no voy a estar aquí, yo el tiempo que tengo es poco tiempo. Entonces los está ahí confrontando, que ellos deben de creer. ¿Cuál era el problema? Los discípulos más tarde le preguntan: Señor, ¿por qué no pudimos? Ellos habían venido gozándose de la victoria de todo lo que habían estado haciendo, pero en este caso no pudieron. ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí el Señor, y lo vamos a ver en Mateo 17, una de ellas, la poca fe. Mi hermano, vaya viendo ahí, vaya tomando para usted. ¿Por qué a veces no podemos lograr ciertas cosas? Por la poca fe. Le dice en Mateo 17, la versión 19 al 21, dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Imagínense, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un granito de mostaza y dijeres a este monte: pásate de aquí allá, se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Otro ingrediente. Había poca fe. Se estaban enfrentando a un espíritu que ya no era suficiente un granito. Necesitaba más oración y necesitaba ayuno, doblegar su carne.
sujetar su carne para esperar en el Señor. O sea, necesitaba el discernimiento también para saber con qué espíritu estaban tratando. Mire cómo es de importante, y a veces muchos se dejan ir, ¿verdad? Vamos a liberar y no sabemos con qué espíritu podemos enfrentarnos. Y lo importante es ir preparado nuestro cuerpo, alma y espíritu en santidad, dispuesto a doblegar la carne para que no encuentre el enemigo un motivo donde estorbarnos y poder llegar a tener una liberación como si llegase a suceder en esos casos. ¿Qué aprendo yo? Que solo necesitamos un grano de fe para ver el obrar del Señor. ¿Qué aprendo? Que debo de aprender a discernir con qué espíritu me enfrento ante una situación en mi vida. O tal vez en la vida de alguien que pide ayuda. Que no debemos de conformarnos solo con orar superficialmente. Necesitamos orar con fe. Necesitamos negar a la carne sus deseos para tener un espíritu dispuesto a recibir del Señor poder y autoridad para enfrentar este tipo de situaciones. A veces usted ora, hace esto, hace lo otro, usted llega un momento que dice, ya lo hicimos todo y no pasa nada. Ahí es donde hay que preguntar, ¿qué más, Señor, quiere que hagamos? Y sabe lo que hace el enemigo. Muchas veces nos tiene atados. No sé si usted recuerda o ha tenido alguna de esas pesadillas donde usted se enfrenta al enemigo y usted quiere decir una oración, decir algo, y usted está mudo, no puede hablar, está paralizado. Y esa es la estrategia que el diablo ocupa, y a veces estamos despiertos y no podemos ni orar, no podemos ni pedir, no sabemos qué pedir, porque estamos ante una situación que desconocemos, pero que Dios conoce. Por eso es tan importante entrar en ese proceso, pero la carne no quiere. La carne dice, no es necesario. Por eso vemos esa incredulidad y esa maldad que todavía nuestra carne está ahí en nuestro corazón. Impide que nos fortalezcamos en fe, mi amigo, mi hermano. Nos estamos enfrentando a situaciones difíciles que aún no comprendemos. Por eso Job dijo, de oídas te había oído. Job se enfrentó a situaciones que él desconocía y al final creo que ni cuenta se dio qué es lo que estaba sucediendo. Entonces debemos de crecer en fe, fortalecernos en fe, aún a costa del enemigo, de la opresión del enemigo, aún a costa de todos los contratiempos que tengamos. Suplicarnos, ayudarnos, orar juntos, ¿verdad? Fortalecernos juntos para enfrentar estos tiempos difíciles que vienen, para esperar a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.